Siempre parece música nueva cuando está el caballero Gabriel Hernán Kudrik aquí. Así que bueno, eso un poco da la idea de que va a ir por ahí. Porque hoy no hay juegos sobre la mesa, no hay libros, no hay nada. No. Estás vos. Este año vamos a ir haciéndola más libre. Esto va a ir por donde se nos vaya cantando. Básicamente como se arman los programas de La Marea. Que, ¿Cómo se nos canta? Si alguien cree que... Claro, esto es como, bueno, yo voy a decir tal cosa. Ah, genial. Y así. Así que, no, pero vamos a ir viendo, por ahí vuelve en algún momento los juegos, pero sí, unas referencias culturales más amplias que la cuestión lúdica. Y ahora estamos escuchando, en este exacto momento, a Victoria Santa Cruz con una zamacueca. Ah, la live. Es un ritmo peruano, muy antiguo, afroperuano. La música en Perú... Hay una situación muy particular. Vieron que se habla mucho de Bartolomé de las Casas y su humanismo por lo que hizo la defensa de los indios americanos. Bueno, porque a él le parecía que eran excesivos los trabajos que hacían los indios americanos, entonces decidió que era mejor por ahí traer negros de África. Claro. Ese fue el planteo digo, para que tampoco idealicemos demasiado, ¿no?, a don Bartolomé de las Casas. Por eso es que en los lugares de minería, como Bolivia, pero sobre todo quedó en Perú, bueno, en muchos lugares en realidad, pero hay una comunidad afroperuana muy, muy importante. Y después hacia arriba también. Entonces, este ritmo, zamacueca, ¿a qué les suena? Si yo les digo zamacueca y piensen en dos ritmos de nuestro folclore. Cueca. Muy bien. Y Samba. La samba, exactamente. Este ritmo que tiene mucho más de ritmos africanos, es el origen de la samba. ¿Sí? Hoy se sigue haciendo zamacueca, pero sobre todo derivó en la marinera en Perú. Y acá, al venirse para el sur, fue cambiando. Entonces, vamos, si les parece ahora, yo los voy a enquilombar un poquito en la producción porque les voy a ir diciendo qué tema va a sonar. Ahora vamos a escuchar el cocherito. Esto lo hacen los chalchaleros y es una cueca. ¿Y en qué momento te vas a parar a bailar? bailar? Oiga, cocherito, ¿por cuánto me va a llevar a la calle Casero frente al pancero? No te inhibas, Gaby. Deja que la cueca. A la calle Casero frente al pancero. Bueno, esto es Quiero comer ají que pique hasta reventar, dicen. Esto es cuando la zamacueca baja. Se va para Chile, también en la zona de Bolivia, se transforma en cueca y la cueca cruza la cordillera y esto era una cueca cuyana. La cueca es más rapidita que la zamba. Le mando un saludo a Flor Ordaniz, mi profe de folclore, que me hizo bailar cueca durante 1 hora y media el martes y fue peor que hacer una maratón, básicamente. ¿Sí? Bueno. Se salta entonces sí podrías bailar, bailando levantarte y cueca, bailar, ¿no? Sí, pero no lo voy a hacer. ¿Qué le quedó de la...? Porque volvamos a Perú, zamacueca, tenemos ritmos criollos, ritmos africanos, ¿sí? Hay algo ahí entonces de la mezcla. En lo criollo está la mezcla de lo indio y lo español, más lo africano, y en una época se le decía sambo, que se le ponía nombre a las razas, ¿no?, a lo que se consideraban razas en ese momento, y samba era una mujer que fuera mezcla de negro o negra y indio o india. Entonces a esa mezcla se le llamaba samba, y por eso entonces la samba. Esto
Entonces, la cueca chilena es más saltadita, la boliviana también. Acá empieza a hacerse un poco más lenta y después entonces aparece ya la samba argentina cuando llega a Jujuy, Tucumán y baja por ahí, en el noroeste. Y para eso entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? El 7 de abril es el día de la samba. Vamos a escuchar ahora, ¿por qué? Porque hay una samba que es la 7 de abril, que se la considera una de las zambas más antiguas recopiladas. La recopila don Andrés Chazarreta, que es un recopilador de folclore santiagueño. Él sacó un disco en el año 1916 que se llamaba... ¿Esta samba es de 1916? Esta samba está recopilada en esa época, es anónima, él la recopila, que es lo que hacen en general el folclore. Acá viene una definición, perdón lo desordenado, pero esto no lo había pensado previamente. El folclore es música anónima, básicamente, ¿sí? Entonces, hoy se puede hablar de música de raíz folclórica, o de música folclórica, se habla de folclore en términos generales, pero técnicamente el folclore quiere decir reino de la gente. Era así como estaba el reino de la nobleza, de los reyes y demás, que era la cultura de verdad, entre comillas esto por supuesto. Después estaba el reino de la gente. Y entonces el folclore contiene justamente a los ritmos populares, a los mitos, las leyendas, todo eso. Es una expresión que viene del inglés y tuvo mucho que ver en su recopilación después el surgimiento y la consolidación del movimiento romántico, que buscaba ahí su inspiración, ¿no? El movimiento romántico en tanto movimiento estilístico, no lo que ahora decimos romance, que es enamorarse de alguien. Don Andrés Chazarreta entonces saca este disco, decíamos, perdón, no estoy encontrando las notas, pero lo saca en 1916 y es un disco que recopila muchos ritmos. Ahí recopila el gato, recopila la samba, y la samba que aparecía era la 7 de abril, por eso se lo considera el 7 de abril al día de la samba. ¿La ponemos del arranque de vuelta? Primera. Adentro, triste y con penas me voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos la había recopilado en el primer álbum musical santiagueño de piezas criollas, ¿sí? Con este álbum, pensemos años 20, esto era en realidad disco de pasta, 78 RPM. No confundan, mucha gente dice disco de pasta cuando habla del disco de vinilo. El disco de vinilo es el flexible, el que conocemos ahora. El disco de pasta era rígido, se rompían, eran otro tipo de discos, y tenían 78 revoluciones en lugar de las 33 y media que tienen de vinilo. Acá, esto que lo saca por el sello Ricordi, después iba a ser muy importante, porque presentando estas piezas es que en el año 21 don Andrés Chazarreta se presenta en el Teatro Politeama y trae entonces al puerto de Buenos Aires los ritmos del interior, con una serie de recitales muy importantes. Quiero rescatar que don Andrés Chazarreta, una pieza central de la recopilación del folclore argentina, tiene un bisnieto que vive acá en La Plata, que se llama Benja Molina Chazarreta, que toca el violín y tiene un grupo que se llama Los Chaza. Todos los jueves tienen una hermosa peña en Guajira. Los pueden ir a ver ahí.
Y el 18 va a estar tocando acá en Comunidad Ferroviaria, celebrando el aniversario. Arrancan los Chaza su andada, justamente tocando el repertorio que había recopilado el bisabuelo de Benja. Así que bueno, un saludo para Benja, que es un grande del folclore platense y bueno, ya nacional también. ¿Qué particularidad entonces tenemos con estos ritmos? Traen desde la samba cueca, ya traen cierta rítmica que era africana, pero también ese baile con pañuelos que venía del baile de corte, claro, que venía del baile de las cortes español, ¿sí? De esos bailes más reglados y demás. El folclore argentino tiene mucho de eso, esos bailes reglados con coreografías fijas, que viene entonces de nuestra herencia española. El baile de la samba, primero aclarar que hay algo, esto es una máxima y quiero que se la graben a fuego, se la pueden tatuar si quieren, no hay samba fea. Hay zambas más lindas que otras, pero no hay samba fea. Y bailar la samba implica unos acercamientos, unos giros y después unos arrestos, que es el momento en el que la pareja empieza a hacer un juego de seducción que puede ser aceptado o rechazado por la otra parte de la pareja, y es un baile que tiene mucha libertad en ese sentido, y que genera situaciones muy, muy lindas de ver o de protagonizar sobre todo, ¿no? Es una hermosa danza. Quiero ahora que vayamos a otra gran samba, que es la samba de Vargas. Que también está en esta recopilación. Por supuesto. No está en la recopilación de Benja. No, es una samba muy antigua también. En este caso es... A la carga, dijo Varela. A la carga, dijo Varela. A la carga, artilleros, zambita, rompan trinchera. A la carga, artilleros, zambita, rompan trinchera. A la carga, artilleros, zambita, rompan trincheras, dice la samba de Vargas. Acá, en este caso, perdón, no aclaré que la anterior la cantaba, era la 7 de abril, la cantaba Tomás Lipán, ¿sí? Un grande de Jujuy, de la música jujeña. En este caso, con Colacho Brizuela, que era el guitarrista de Mercedes Sosa. Así que en un álbum que se llama Zambas Argentinas, si quieren ir, es una recopilación preciosa de zambas hecha por Tomás Lipán. Todo con la guitarra de Nicolás Colacho Brizuela. En este caso estábamos escuchando a don Roberto Rimoldi Fraga, compañero peronista, nacionalista, también un grande de nuestro folclore, venía de la vanguardia estética del folclore, pero sin embargo luego hace una carrera solista, ya yendo a los ritmos más tradicionales. Y acá está cantando la samba de Vargas, una de las zambas más antiguas. Según dice la leyenda, esta samba sería de 1867. Difícil que en esa época ya la samba estuviera codificada, estuviera armada como género, así que lo más probable es que no. Pero la letra habla de la batalla del Pozo de Vargas. Esto es el Pozo de Vargas en La Rioja, que es donde se da la batalla en la que son finalmente derrotadas las fuerzas federales en Jujuy, en La Rioja, perdón. No hay que confundirlo con el Pozo de Vargas, que hoy es un sitio de memoria y que fue un lugar donde se arrojaron miles de cadáveres en una fosa común durante la dictadura. Eso fue en Tucumán. ¿Sí? Por suerte no mancillaron este lugar histórico. En esta batalla es derrotado, decía don Chacho Peñalosa,
por las fuerzas de Taboada, fuerzas santiagueñas, porque recordemos que unitarios y federales en realidad eran dos corrientes que discutían cómo había que organizar el país. No era necesariamente porteños contra interior, como a veces... ¿Cómo se presenta claro, ese capítulo de historia? De hecho, el Manco Paz, que también pelea contra Quiroga, era cordobés, como muchos generales del interior. Bueno, esta samba entonces se supone que recuerda este episodio bélico de nuestras guerras civiles. Vamos a venirnos un poquito más acá. ¿Cómo estamos? Sí, dice Agus. Entonces nos vamos a venir más acá y vamos a escuchar ahora a alguien que, si seguimos hablando de folclore, va a venir muchas veces. Y estamos hablando de don Jorge Cafrune, en este caso hablando de Zambita para don Rosendo. Si hace un rato nos íbamos para Cuyo, no podemos dejar de escuchar una samba que hable de vino, ¿no? Tairara, tairara, La dulzura de este hombre al cantar. tairara, tairara. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal. Y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal. Qué lindo. Precioso. Cafrune es hermoso. Precioso, claro que sí. No sabes lo difícil, sabiendo que no hay samba fea, que fue recortar. O sea, me quedó afuera la versión de La Nochera que hace Horacio Molina, que es... Horacio Molina hacía tango y bolero, básicamente, y es la única pieza de nuestra música de raíz que él grabó y es también preciosa. Estamos hablando del padre de Juana Molina, ¿no? En este caso es Zambita para don Rosendo. Don Jorge Cafrune incorporó muchas zambas. Entre ellas podría haber traído también Samba de mi Esperanza, que es una obra señera porque aparte tuvo mucho que ver con el resurgir del folclore de los 60, ¿no? En los 60, con el auge del nacionalismo que venía de la mano de la militancia popular, la juventud se empieza a reencontrar con el folclore. Las tradiciones. Exactamente, con nuestras tradiciones, pero con nuestras tradiciones, las tradiciones no son nunca nada inscripto en piedra, entonces las empezaba también a reescribir, porque las tradiciones se mueven, las tradiciones son lo que queramos que sean, en definitiva. Hoy estamos viviendo también, ¿ustedes qué dicen? ¿Un resurgir del folclore? Sí. Sí, para mí Sí, sí. grita algo del otro lado. Ella aporta. Yo no es música que escuche mucho, pero sí. Pero no en tu vida, en la vida de Sí, nuestro sí. pueblo. Estoy viendo peñas en cervecerías, Sí. por ejemplo. No, sí, y también, ay, perdón. Me quedé. No sé, o sea, con Vilio J o Kazu, que también están tirando para el lado del folclore. Exacto. Un Recomiendo poco- encarecidamente Feli Colina también, También. con su disco Los Infernales. No, que hace poco en las redes estaba esto de, bueno, en otros lugares, por ejemplo, no sé, Rosalía, o creo que Raúl Alejandro también, como que estaban incorporando la música de sus países y era, ¿por qué en Argentina no pasa? Y ahora está pasando Sí. para mí. Sí, creo que también es un poco el contexto de esta pelea de soberanistas, de globalismo y una cuestión, me parece, de búsqueda de la identidad y cuál es nuestra identidad, ¿no? En un contexto en el que estás bombardeado de muchas cosas, es un poco un refugio volver a esas raíces. Así que sí, yo creo que... Sí, yo puedo contar que en los 90, durante la resistencia al menemismo, acá en La Plata, por ejemplo, las he ido a recitales de folclore, puntualmente con Peteco Carabajal, los Copla y demás, en Atenas, y Atenas
lleno, que no se podía bailar. O Estos momentos... incluso ¿no? pensando en las bandas del metal o del rock más chabón de esa época, también había una reivindicación Sí. de letras y de folclore. No sé, Iorio rescata mucho del folclore argentino. Sí, claro. Incluso y- tiene zambas, ¿no? Sí. Tiene, ya no va a llegar a sonar, pero estaba Samba de Resurrección en la lista. De hecho, y bueno, y tiene algún disco en el que él hace también algo de milongas y demás. Sí, yo creo lo mismo, que hay un reencuentro de nuestra juventud con el folclore. Parece que Milo J en ese sentido ha hecho También, un laburo sí. importantísimo. Con lo el que FA. decía Lu. Sí, con el FA. Y se empiezan a conocer la cantidad de artistas jóvenes que están haciendo folclore y que nunca dejaron de hacer folclore. Y ahí tenés a alguien que, por ejemplo, en Cosquín la rompe siempre, como Mile, por ejemplo, Milena Salamanca. Pero bueno, también muchísimas. Por hablar improvisando me pasan estas cosas. Pero Cativa, creo que se llama, la chica que toca el acordeón, que tiene un disco con 9 cincunas, otra chica que también está haciendo ritmos folclóricos. Y tampoco es coincidencia de que este año la Sole estuvo en el Lollapalooza y se llenó de gente. Y se llenó, mira. Bueno, la Sole que más vieja, mejor canta. Eso, sí, ha adquirido con el tiempo una sutileza que no tenía cuando arrancaba, lógicamente, ¿no? Que la enaltece. Sony 52. Yo voy a poner una de las voces nuevas del folclore con la generación anterior en este caso, y estoy hablando de Coplas del Valle, otra samba preciosa, en este caso por Maggie Cullen, que También, ella arranca con las que- Cullen. Le dicen Cullen, yo creo que es Cullen porque creo que a la legua viéndola se nota que es o irlandesa o inglesa o algo la ascendencia. Pero acá estamos en Argentina y vamos a decir Claro. Cullen. Y en este caso con Rally Barrio Nuevo, un temita que subieron hace muy poco, una versión de Coplas del Valle. Vamos a hablar un poquito porque tarda en Ahí arrancar va. el tema porque es un Claro. y es un videoclip. Entonces, va. esta canción también, si quieren, no traje mucha vanguardia estética, pero esta canción tiene una versión de Cuarto Elemento y después vamos a hablar de ello, si quieren. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo como una brasa, porque el tema del romance siempre Sí, está. y además una dulzura. Así es. En este caso, bueno, decíamos Coplas del Valle, una canción con muchas versiones. Cuarto Elemento es una banda que sonó acá en La Plata, con el Mono Insaurralde, Omar Gómez también. Era una banda que mezclaba jazz con música folclórica, los van a encontrar en las plataformas, y hacía algo que habían inaugurado antes Eduardo Lagos o el Chango Farias Gómez, que era esta mezcla de ritmos, y es algo que es súper súper recomendable de escuchar. No sé si notaron cómo los ritmos se hicieron más lentos, ¿no? Y acá, entonces, esos giros y acercamientos que tenemos en la cueca y que son a los saltos y que también tienen mucho de esto del acercamiento y el rechazo en la pareja, acá se hace todo mucho más lento,
y por lo tanto con mucha más sutileza, tanto en el baile como en la cuestión melódica, ¿no? Nos quedaron afuera 1000 cosas. Tanta samba. Sí, por ejemplo, podría haber sido Samba y Acuarela, que fue la samba. Nosotros, cuando me casé, ya me divorcié también. Pero cuando me casé, nos casamos con Elena. Decidimos, en lugar de bailar vals, que era bailar una samba, bailar una mira. samba, y bailamos esa. Y creo que nos salió bastante bien, por otro lado. No, hay un montón. Si quiere el público aportar y dejar en el chat cuáles son sus zambas. Mali Fiori ahí sumaba que hay muchos chiquitos y adolescentes que le salen en las redes cantando y escuchando folclore. Mirá. Que bueno, un poco esto que decíamos, que hay un resurgir. Quizás los anticuerpos que hay frente a esto que estamos viviendo. Sí. Es que implica construir anticuerpos y recuperar nuestro ser nacional, que no es negar nada de lo otro, ¿no? No, pero bueno, también eso es un poco la historia, también los paisajes, porque digo, hay mucho que hace referencia a los distintos paisajes. No sé, a mí se me viene a la mente una samba que pasaban en mi escuela primaria, mi maestra de música Pupi, que nos hacía escuchar mucho León Gieco, Mercedes Sosa, pero de los hermanos Verbel. Sí. Dulce Limay, que es una canción que le canta al río Limay, de Río Negro. Pero bueno, también hay un montón de música y es lindo incursionar también. Claro que sí. Traerles que, antes de que nos vayamos, sino que ya cerramos con un tema, hubo una disputa, o hay cierta disputa, porque se pretendía que el día de la samba, en lugar del 7 de abril, por la 7 de abril, sea el 29 de septiembre por el nacimiento del Cuchi Leguizamón. Ahí va. Si hay alguien que nos ha dado zambas también inolvidables, es el Cuchi en ese dúo que ha construido con Castilla, ¿no? Leguizamón Castilla, dos de los grandes autores, y los arreglos, bueno, con el dúo salteño. ¿Qué pasa? Para mí, yo acá es una opinión personal y la pongo a debate, pero estoy totalmente en contra de que se festeje el nacimiento de la gente. Se celebra la vida de la persona, o sea, cuando la persona muere y nos dejó algo, no cuando es una cosita que está berreando en un Moisés. Bueno, si no hubiese nacido, nada de... Pero no podría haber dejado nada. Pero el nada. momento en el que nacemos somos todos iguales, o sea, no hay diferencia entre el Cuchi y uno que después tuvo bigotitos en Alemania. Es un bebé, es divino, lo único que necesita es que lo cuiden. Es su vida lo que va a hacer que después haya algo que conmemorar con la fecha de su muerte. Lo dejo ahí. Bien. O sea, ¿vos te gustaría que te recuerden el día de tu muerte, no el día de tu Yo no creo que haya nada tan reseñable como para que me recuerden, pero sí, claro. Si hay algo para recordar, es lo que fui en mi vida. Por lo tanto, recuérdenme. Por lo que fuiste. Sí, por lo que fui. Por estas columnas maravillosas que tendremos muchas más. Vamos a tener muchas más y vamos a ver por dónde va el asunto. Excelente. Pero probablemente tenga algo que ver con todo esto. Hablábamos de bandas de rock que incursionan en el folclore, y entonces voy a traer una banda que es del interior bonaerense. Se llama Arraigo. Le mando saludos a Pelo, que es quien me la presentó. Bueno, y Cami Gómez también. Y en este caso con una versión del Cuchi Leguizamón, justamente un tema de Leguizamón Castilla, que es Samba del Carnaval. Hermosa samba. Una hermosa samba cantada acá en una versión rockera. Y nos vamos con esto, ¿sí? Espero que la disfruten.